Esta es una historia impactante, llena de traición, resentimiento y un giro inesperado. La doctora Sofía Ramírez era una cirujana reconocida, casada con el influyente empresario Juan Carlos. Su vida parecía perfecta, hasta que descubrió que su marido tenía una aventura con su asistente, Camila Torres. Devastada, Sofía vio cómo su mundo se desmoronaba cuando Juan Carlos no solo la abandonó, sino que también transfirió todos los bienes de la pareja a Camila durante un amargo divorcio. Meses después, el destino le jugó una cruel pasada a Sofía. Durante una cirugía complicada, su paciente no era otra que Camila, quien había sufrido un grave accidente. Con la vida de la amante en sus manos, viejos recuerdos y resentimientos asaltaron a Sofía. No puedes perderte lo que sucede a continuación. Un torbellino de emociones se desata cuando Sofía se encuentra cara a cara con su enemiga indefensa. ¿Podrá resistir la tentación de una terrible venganza? ¿O prevalecerá su ética profesional? Sigue esta electrizante historia hasta el final para descubrir el desenlace sorprendente. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. No te arrepentirás. La doctora Sofía Ramírez era una cirujana brillante, reconocida por su destreza y dedicación incansable. A los 38 años, ejercía su profesión en uno de los hospitales más renombrados de la metrópoli, siendo referencia en procedimientos complejos y salvando innumerables vidas. Su vida personal también parecía un verdadero cuento de hadas. Casada con Juan Carlos Ramírez, un empresario exitoso y una de las figuras más prominentes de la ciudad, Sofía disfrutaba de una unión llena de amor y complicidad. Juan Carlos la colmaba de joyas deslumbrantes y viajes lujosos, haciéndola sentir la mujer más afortunada del mundo. A pesar de sus turnos agotadores, Sofía siempre encontraba tiempo para cultivar su relación, pues Juan Carlos era su compañero, su roca, su gran amor. Sin embargo, detrás de las apariencias de una vida perfecta, se escondía una sombra siniestra. Sofía jamás podría imaginar que su propio marido, la persona en quien más confiaba, estaba envuelto en una red de mentiras y traición. Juan Carlos, seducido por la juventud y belleza de Camila Torres, la asistente recién contratada 20 años más joven, se entregó a una torpe aventura. El descubrimiento fatídico ocurrió una noche como cualquier otra, cuando Sofía regresó temprano del hospital. Al entrar en la suite presidencial de la pareja, fue recibida por una escena que le destrozó el corazón. Juan Carlos se encontraba, envuelto en las sábanas revueltas con Camila, la joven que Sofía había acogido como una protegida. Los susurros ardientes resonaban en la habitación, mientras los amantes se entregaban a la pasión desenfrenada. Sofía sintió el mundo desmoronarse a sus pies. Todas las promesas de amor eterno, todos los votos sagrados del matrimonio, habían sido traicionados de la forma más cruel. Camila, aquella a quien Sofía había orientado y enseñado con paciencia, se revelaba como una víbora traicionera que se había insinuado en la propia casa de su mentora. Y Juan Carlos, el hombre que juró amarla hasta que la muerte los separara, se entregó a otra mujer. Las heridas emocionales aún estaban muy recientes, y los amargos recuerdos fustigaban a Sofía como espinas envenenadas. Su corazón se retorcía con cada flashback que la atormentaba. Revivió las innumerables ocasiones en que Juan Carlos regalaba a Camila con lujos exorbitantes, extravagancias que jamás destinó a su propia esposa. Recordó cómo los ojos de su marido brillaban al ostentar frente a la amante joyas de diamantes incrustados, suntuosos vestidos de marca y viajes a destinos paradisíacos. Para Sofía, sin embargo, quedaban solo miradas frías y un desprecio cortante. Mientras Camila era mimada y celebrada, Sofía era sistemáticamente menospreciada y disminuida. Las críticas venían en forma de puñaladas verbales durante las acaloradas discusiones que se volvieron rutina en su hogar. Juan Carlos la acusaba de ser una esposa ausente, negligente con los deberes matrimoniales por dedicarse tanto a su carrera médica. Decía que Sofía era una mujer fría, incapaz de mostrar afecto, mientras elogiaba a Camila por su personalidad cálida. Las palabras crueles martillaban en la mente de Sofía, reavivando el dolor de aquella noche fatídica que sacudió los cimientos de su mundo. Revisitó la escena. Al regresar temprano del hospital, sorprendió a su marido y a Camila juntos de manera inequívoca, comprobando la traición. El shock de aquel descubrimiento desgarrador hizo que Sofía tambaleara. Allí, frente a sus ojos atónitos, su gran amor y su protegida habían conspirado para traicionarla de la manera más vil. Las imágenes ardían como hierro candente en la mente de Sofía. ¿Cómo pudo Juan Carlos traicionar sus votos sagrados con tanta crueldad? Y Camila, su pupila, ¿cómo se atrevió a envenenar el propio nido que la acogió? La amargura de esa profunda traición corroía a Sofía por dentro, dejando cicatrices que tal vez nunca sanaran por completo.
El abandono de Juan Carlos fue devastador, pero lo que siguió fue aún más desgarrador para Sofía. En un proceso de divorcio amargo y combativo, su exmarido movió cielo y tierra para despojar a la médica de todos los bienes que habían acumulado a lo largo de una década de matrimonio y arduo trabajo. A través de artimañas legales y maniobras turbias, Juan Carlos transfirió la propiedad de su suntuosa mansión, cuentas bancarias llenas e incluso los elegantes muebles y obras de arte al nombre de Camila Torres. La amante disimulada, que antes vivía a la sombra, se convirtió en la nueva señora Ramírez de la noche a la mañana. Sofía, impotente, observó mientras Camila ostentaba una sonrisa triunfante al exhibir las escrituras y documentos que la declaraban la legítima propietaria de todo lo que antes pertenecía a la pareja. La mujer pavoneaba por los pasillos del tribunal, usando los mismos vestidos de diseñador que Juan Carlos le había regalado durante su aventura, como si quisiera restregarle en la cara a Sofía el fruto amargo de su conquista. Para la médica, fue una afrenta sin precedentes. Todos esos bienes representaban mucho más que riqueza material. Eran símbolos de los sacrificios que había hecho, de las largas horas dedicadas al trabajo incansable, de la renuncia a tantos placeres en favor de la construcción de un futuro estable. Cada ladrillo de esa mansión, cada mueble, cada obra de arte contenía su sudor, sus lágrimas, su sangre. Y ahora, todo pertenecía a Camila, la amante astuta que se había insinuado en su hogar y le había robado no solo a su marido, sino también toda su vida. La sensación de haber sido cruelmente traicionada y despojada era abrumadora. Sofía se vio obligada a dejar atrás todo lo que había construido, siendo expulsada de su propia casa como una criminal cualquiera. Mientras recogía las pocas prendas que le quedaban en maletas de viaje, Sofía encaró a Camila por última vez. La amante exhibía una sonrisa burlona, ajustando el anillo de diamantes que antes adornaba el dedo anular de la médica. Era una escena de humillación suprema, que quedaría eternamente grabada en el alma de Sofía como una herida purulenta. Los meses que siguieron fueron una verdadera prueba para Sofía. Despojada de todos sus bienes, se vio obligada a empezar de cero. Con la autoestima y las economías por los suelos, tuvo que alquilar un modesto apartamento y retomar sus actividades en el hospital con renovado empeño, trabajando turnos extenuantes para reconstruir su vida poco a poco. Aunque estaba decidida a seguir adelante, los amargos recuerdos de la traición de Juan Carlos y Camila aún la corroían por dentro. Sofía se esforzaba por mantener la mente enfocada en el trabajo, buscando refugio en la noble misión de salvar vidas que había abrazado desde joven. Hasta que, un día, el destino le jugó una cruel pasada. Al entrar en la sala de cirugía preparada para otro procedimiento de rutina, Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sobre la mesa de operaciones, yacía el cuerpo inerte de Camila Torres, víctima de un violento accidente automovilístico. La amante que tanto le había causado dolor y destrucción estaba allí, indefensa, con múltiples fracturas expuestas y hemorragias graves. La vida de aquella mujer que tanto le había hecho sufrir ahora reposaba enteramente en las manos de Sofía. Con un simple desliz del bisturí, un pequeño lapso de concentración, la médica podría sellar el destino de su enemiga. Un torbellino de emociones asaltó a Sofía. Por un lado, la rabia y el resentimiento burbujeaban en su interior, clamando por venganza. ¿Acaso Camila no merecía pagar por todo lo que le había hecho? Por otro lado, su ética profesional y sus votos hipocráticos gritaban que debía actuar con compasión, poniendo la vida de su paciente por encima de cualquier resentimiento personal. Mientras los instrumentos quirúrgicos eran debidamente preparados, Sofía observaba el rostro pálido y ensangrentado de Camila. Recordó la mirada triunfante de la amante en el tribunal, la manera en que había exhibido las joyas y riquezas que le habían sido transferidas. Ahora, sin embargo, Camila yacía allí, completamente vulnerable, su vida pendiendo de un hilo. Sofía sostuvo el bisturí con determinación. Sabía que, a partir de ese momento, cada movimiento suyo, cada decisión, podría significar la vida o la muerte para aquella que tanto le había causado sufrimiento. El poder estaba en sus manos quirúrgicamente habilidosas. Pero, ¿qué camino elegiría? El escenario en la sala de cirugía era tenso, con la vida de Camila Torres pendiendo de un hilo. Mientras las máquinas pitaban y los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo las luces intensas, Sofía luchaba contra los recuerdos amargos que insistían en aflorar. Con cada movimiento preciso de su bisturí, ecos del pasado resonaban en su mente como destellos intermitentes. La voz grave e implacable de Juan Carlos parecía gritar en sus oídos: «Eres fría como un cadáver, Sofía. Por eso prefiero la compañía cálida y vibrante de Camila». Esas palabras cortantes penetraban profundamente, reavivando el dolor del rechazo y el desprecio que había sufrido.
Camila representaba todo lo que Juan Carlos deseaba: juventud, belleza, pasión, mientras que Sofía era considerada una mujer rígida, consumida por su devoción a la carrera médica. Los labios de la doctora se contraían en una línea fina detrás de la máscara quirúrgica, sus puños se cerraban con tanta fuerza que las venas sobresalían. La indignación ardía en su pecho como brasas encendidas. ¿Cómo pudo Juan Carlos humillarla de esa manera, reemplazándola por una amante? A pesar de su concentración inquebrantable, lágrimas ardientes comenzaron a acumularse en las comisuras de sus ojos. Sofía recordaba las delicadas caricias y las promesas de amor eterno que un día compartió con su marido, solo para que su devoción fuera ridiculizada y descartada en favor de los encantos seductores de Camila. Allí, frente a sus ojos, yacía la amante que había destruido su matrimonio y su vida. Camila Torres, la personificación de la traición, se encontraba completamente a merced de las habilidades quirúrgicas de Sofía. Un ligero temblor en los pulsos de la médica podría ser fatal para la paciente. Sofía respiró hondo, tragando el nudo amargo en su garganta. Necesitaba desterrar esos pensamientos vengativos de su mente. Era una profesional, dedicada a salvar vidas, no a condenarlas por resentimientos personales. Su ética y sus principios debían prevalecer sobre los traumas del pasado. Con una determinación renovada, Sofía continuó la compleja cirugía, canalizando toda su concentración y destreza en las intrincadas maniobras necesarias para detener las hemorragias y corregir las graves fracturas de Camila. Los dolorosos recuerdos tendrían que esperar; en ese momento, solo importaba la preservación de una vida humana. Las memorias amargas insistían en atormentar a Sofía mientras sus manos habilidosas trabajaban para salvar la vida de Camila. Era como si su mente proyectara un caleidoscopio de imágenes torturantes, desafiando sus esfuerzos por mantenerse profesionalmente imparcial. Revivió los interminables posts que Camila hacía en las redes sociales, exhibiendo sin pudor los lujosos regalos que Juan Carlos le daba. Fotos atrevidas de la amante usando joyas de diamantes que antes pertenecían a la propia Sofía, desfilando en vestidos de diseñador dignos de reinas. Cada imagen era una puñalada en el corazón de la médica, una provocación silenciosa y humillante. Sofía podía imaginar la satisfacción perversa que Camila sentía al publicar esos registros para que todo el mundo, incluida a ella, los viera. Era como si la amante quisiera restregarle en la cara a Sofía el triunfo de haber conquistado no solo a su marido, sino también toda la riqueza y los mimos que un día le pertenecieron. La ira crecía como una bestia hambrienta dentro del pecho de Sofía con cada recuerdo de esos posts crueles. Recordó cómo se sentía pequeña y disminuida ante esa ostentación descarada de Camila. La amante parecía deleitarse en su humillación, restregando su nuevo estilo de vida lujoso en la cara de quien había traicionado y despojado. A medida que la cirugía avanzaba, la tentación de cometer una injusticia irreparable contra Camila aumentaba. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces Sofía no había fantaseado con una terrible venganza contra aquella que destruyó su vida por puro egoísmo y avaricia? Allí, bajo el brillo implacable de las luces de la sala de operaciones, estaba su oportunidad de hacer justicia con sus propias manos. Un pequeño desliz, un único lapso, y la vida de Camila Torres podría esfumarse en minutos. Sofía dominaba las técnicas y los instrumentos necesarios para tal acto. Sería tan fácil como dejar que el resentimiento se apoderara de sus movimientos quirúrgicos. Su verdugo finalmente recibiría lo que merecía. Sin embargo, en su interior, Sofía sabía que cruzar esa línea sería condenar su propia alma. Ella era una médica, no una verdugo. Tenía el deber sagrado de preservar la vida, no de sentenciar basándose en venganzas personales. Por más que la ira ardiera, no podía rebajarse al nivel de aquella que tanto le había hecho daño. Las manos habilidosas de Sofía sostenían con firmeza el bisturí afilado, sus dedos envolviendo con destreza el instrumento quirúrgico. Sin embargo, por un breve instante, un pensamiento sombrío cruzó su mente. Una idea tentadora, pero siniestra. Frente a ella, Camila Torres se encontraba completamente vulnerable e indefensa sobre la mesa de operaciones. Su cuerpo yacía allí, frágil y expuesto, dependiendo enteramente de los cuidados médicos de Sofía para sobrevivir. Era una situación de poder único, pues la vida de la amante reposaba literalmente en las manos de la cirujana. Sofía se permitió fantasear con la posibilidad más oscura. Sería tan sencillo cometer un pequeño desliz, una falla aparentemente accidental. Una incisión ligeramente más profunda, una hemorragia no contenida a tiempo. Gestos mínimos, pero fatales, que condenarían a Camila a un destino sellado. Era seductora la idea de hacer que la amante disimulada pagara por el estrago que causó en su vida.
Camila había conspirado para arrebatarle todo: su marido, su hogar, sus posesiones, su dignidad. ¿Por qué no merecería un castigo a la altura? Flotando en esa sombría fantasía, Sofía imaginó cómo sería gratificante ver a Camila desvanecerse frente a sus ojos. La amante que un día exhibía joyas y vestidos lujosos ahora simplemente se apagaría, condenada por una falla accidental durante el procedimiento quirúrgico. La justicia finalmente se haría. Sin embargo, así que estos pensamientos vengativos tomaron forma concreta en su mente, Sofía se horrorizó. Ella era una médica, jurada a preservar la vida, no una verdugo para aplicar sentencias basadas en resentimientos personales. Su deber era curar, no castigar. Sacudiendo la cabeza para expulsar tales ideas sombrías, Sofía refocó toda su concentración en la delicada cirugía en curso. Sus instrumentos solo servirían para traer la cura, nunca para causar daño intencional. Camila Torres podría haberla traicionado y herido profundamente, pero no le correspondía a Sofía determinar su destino final. Con renovada determinación, la médica empuñó el bisturí con manos firmes, desterrando cualquier tentación vengativa de su mente. Su misión era salvar vidas, no condenarlas, por más doloroso que fuera el pasado. Ese era el juramento que había abrazado al convertirse en cirujana, y nada la haría traicionar su honrosa vocación. El rostro pálido y sereno de Camila desarmó a Sofía como un balde de agua fría. Mientras observaba a la amante disimulada yaciendo inerte sobre la mesa quirúrgica, fue tomada por una ola de reflexión. Camila parecía tan frágil e indefensa en ese estado. Las máscaras y las armaduras de arrogancia y triunfalismo que solía exhibir se habían disipado por completo. Allí, despojada de cualquier glamour o poder, no era más que una vida humana pendiendo de un hilo, necesitando desesperadamente los cuidados médicos de Sofía. Fue en ese momento que la doctora sintió una inesperada compasión brotar en su interior. Por más que Camila hubiera conspirado para destruir su matrimonio y su mundo, verla tan vulnerable hizo que Sofía reflexionara sobre sus propias debilidades e imperfecciones humanas. ¿Quién era ella para juzgar y sentenciar a otra persona, por más graves que fueran los errores cometidos? Todos eran falibles, susceptibles de cometer actos reprobables cuando eran consumidos por la codicia, los celos o la pasión desenfrenada. Pero eso no le daba derecho a rebajarse al nivel de los propios errores de Camila. Sofía respiró hondo, llenando los pulmones con el aroma esterilizado del ambiente quirúrgico. Era el momento de elevarse por encima del resentimiento y los deseos de venganza que tanto la habían atormentado. Ella era una doctora, una guardiana de la vida, y ese era su camino a seguir. Con decisión renovada, alejó cualquier pensamiento sombrío de su mente. Mirando sus instrumentos quirúrgicos, recordó los nobles votos que había prestado al abrazar esa honrosa profesión: preservar la vida sobre todas las cosas, poner sus conocimientos y habilidades al servicio de la cura y no de la destrucción. Sus manos firmes empuñaron el bisturí con destreza redoblada. A partir de ese momento, toda su concentración estaría enfocada únicamente en traer a Camila de vuelta del borde de la muerte. Ya no importaban las heridas y las traiciones del pasado, pues esta era una batalla mayor, la lucha incansable de la medicina para vencer la fragilidad de la vida humana. Mientras los procedimientos avanzaban, Sofía sentía una fuerza interior renacer. No se rebajaría al nivel de su enemiga con actos cobardes de venganza. Al contrario, elevaría su ética y sus principios aún más alto, demostrando ser mucho más grande que los errores que le habían infligido dolor. Su victoria sería preservar la vida amenazada frente a ella. El aire en la sala de cirugía estaba electrizante, cargado de tensión y emociones encontradas. Después de horas extenuantes luchando para estabilizar a Camila, Sofía finalmente consiguió un breve momento de tregua. La amante disimulada, que casi le costó todo, respiraba con dificultad, pero estaba fuera de peligro inminente. Aprovechando ese raro instante de semiconciencia de Camila, Sofía dejó que años de dolor y resentimiento reprimidos se desbordaran. Con la voz embargada por la amargura, encaró el rostro pálido de la mujer que tanto daño le había causado. Destruiste mi vida, Camila. Destruiste mi matrimonio, mi familia. Todo lo que más amaba. Sofía clavó su mirada acusadora en la paciente. Por tu avaricia y egoísmo despreciable, me quedé sin nada. Perdí todo lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Los recuerdos amargos de esa traición atroz aún quemaban en el alma de Sofía. Recordó los días oscuros en que se vio despojada de su hogar, de sus pertenencias, teniendo que empezar de cero mientras Camila exhibía una sonrisa triunfante. Me traicionaste de la peor manera posible, continuó Sofía, su voz temblorosa de ira contenida.
traicionaste mi confianza, mi bondad. Me robaste todo con tu lujuria insaciable. Espero que estés satisfecha con el daño que causaste en nuestras vidas. Camila apenas pudo articular un susurro audible en respuesta. Sus ojos entrecerrados trataban de enfocar el rostro acusador de Sofía. Entonces, con un hilo de voz, la amante balbuceó una simple palabra: ¿perdón? Fue todo lo que pudo decir antes de perder el conocimiento nuevamente, su cuerpo exhausto rindiéndose al efecto de los anestésicos y sedantes. Una disculpa demasiado sencilla para aplacar años de resentimiento. Sofía miró a Camila nuevamente, ahora inconsciente. Una mezcla de emociones la abrumaba: ira, decepción, angustia. Pero, sobre todo, el cansancio de una batalla que duraba años. Recordar esa traición cruda aún era capaz de abrir heridas profundas. Respirando hondo, la doctora se convenció de que necesitaba un descanso. Se alejó de la mesa de operaciones y llamó a uno de sus colegas cirujanos para que concluyera el procedimiento con Camila. Sus nervios estaban destrozados después de todo lo que había pasado. No podría mantener el profesionalismo necesario tras permitir que tanta carga emocional saliera a flote. Dejando la sala sin mirar atrás, Sofía se dirigió a uno de los vestidores del hospital. Necesitaba un momento a solas para recomponerse, lidiar con el torbellino de sentimientos que la consumía por dentro. Al fin y al cabo, ella era una médica, jurada a salvar vidas. Pero, ese día, casi había cedido ante la sed de venganza. Era hora de una pausa para reevaluar su camino. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Sofía. Después del tenso incidente en el hospital, se permitió un merecido periodo de reflexión y autocuración. Su mente aún vagaba por los caminos tortuosos de la traición y el resentimiento, pero ahora sentía que comenzaba a recorrer el camino hacia la superación. Fue entonces cuando una noticia inesperada sacudió su rutina. Una mensajera llamó a su puerta, trayendo un voluminoso sobre dirigido a Sofía. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Una parte considerable de sus bienes, que habían sido indebidamente transferidos a Camila durante el amargo divorcio, estaban siendo devueltos. Joyas de familia, acciones, escrituras de propiedades. Camila Torres, la amante disimulada que tanto mal le había causado, ahora estaba devolviendo una parte significativa de lo que había sustraído con tanta codicia. Pero lo que más impactó a Sofía fue encontrar, entre los documentos, una carta escrita con la letra temblorosa de Camila. Con manos tan temblorosas como la letra, Sofía desenrolló el papel amarillento y comenzó a leer. Cada línea era una confesión cruda de los dolores que Camila había sufrido junto a Juan Carlos. La amante revelaba que, detrás de las apariencias lujosas y la fachada de riqueza, se escondía una relación llena de humillaciones. Juan Carlos, lejos de ser el príncipe encantado que Camila imaginaba, era un hombre controlador y agresivo. Las joyas y vestidos costosos eran simples anzuelos para atraparla en una red de mentiras y manipulación emocional. Lo que debería haber sido un sueño de amor, resultó ser una pesadilla de la que Camila se arrepentía amargamente. Te ruego tu perdón, Sofía, imploraban las líneas temblorosas. Estuve ciega y guiada solo por mi egoísmo y codicia. Solo me di cuenta demasiado tarde de lo equivocados que eran mis actos y el enorme daño que causé en tu vida. Nada de lo que pueda hacer o decir borrará el mal que te hice, pero espero que al menos esta devolución parcial de tus bienes represente un primer paso hacia la redención. Lágrimas cálidas rodaban por las mejillas de Sofía mientras terminaba de leer esa carta conmovedora. Era difícil saber si eran lágrimas de tristeza, alivio o ambas cosas. Por un lado, la confesión de Camila reabría viejas heridas. Por otro lado, finalmente traía algún tipo de esclarecimiento y arrepentimiento después de tanto tiempo. Respirando profundamente, Sofía sintió que tal vez, finalmente, podría comenzar a pasar página en esa parte tan dolorosa de su vida. Camila parecía darse cuenta de la gravedad de sus errores. Y la devolución de los bienes, por parcial que fuera, representaba un acto concreto de contrición. No borraría el pasado, pero sería un cimiento para que Sofía pudiera reconstruir su vida nuevamente, en paz. Esta poderosa historia muestra que incluso en las situaciones más oscuras, la compasión y la ética pueden vencer el ciclo de odio y venganza. Gracias por acompañarnos. Ahora que conoces el impactante desenlace, no te pierdas el próximo video emocionante que se exhibirá pronto.